te voy a pedir que vos hagas tu presentación y a los participantes que puedan levantar la mano después o escribir en la opción de preguntas y respuestas o en el chat. Preferimos que vayan levantando la mano y le damos la opción de poder hablar y hacer las preguntas directamente o plantear discusiones. Así que, Felipe, todo tuyo, una introducción de quién sos vos primero y después Sí, adelante con la presentación y muchas gracias. gracias Silvana, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la presentación, por la invitación a Lubitza de IFOP también que me puso en contacto con la red y realmente feliz de poder compartir eh, mi experiencia y mi trabajo en conservación marina. Bueno, yo soy Felipe Paredes, soy biólogo marino de profesión, ecólogo marino de formación. Trabajo hace un poco más de un año en Oceana, en Chile. Soy el director de protección de hábitat y básicamente en protección de hábitat lo que hacemos son creación y implementación de áreas marinas protegidas. Eh, y también tengo un cargo voluntario hace unos pocos años en la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la IUCN. Es una de las 6 comisiones que existen de áreas protegidas y yo estoy a cargo de la parte marina, así que también trabajando, bueno, con mi experiencia desde Chile, pero también con una mirada y con un impacto también eh, global. Conozco bastante bien lo que está pasando en el mundo y sobre todo en nuestra región, en Iberoamérica, Latinoamérica. Así que feliz de compartir eso con ustedes. No, 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 ahí está, ahí está. Bueno, y hoy día mi presentación está No está en puesta en modo presentación, ¿no importa, Felipe? ¿Perdón? Que no está puesta en modo presentación. ¿No? No, a ver si. ¿Ahí? No. Creo que tenemos la otra pantalla. Yo creo que sí la veo, pero bueno, con Yo mi estoy en el Yo vista. la Zoom veo y a bien, mí, pero no la veo con el PowerPoint. No está en modo, yo tampoco la veo en modo presentación. Como el archivo de PowerPoint. yo según, según aquí el Zoom, yo estoy compartiendo la pantalla Mm. y Y está cuando le pones, maximizada. Mira, cuando le pones. Ah, dame un segundo. dale, sí, A a ver ver, si voy a tiene. cambiar ahí quizá. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora Ahora sí, sí. ahora perfecto. Perdón. Entonces, bueno, como les contaba, trabajo en áreas marinas protegidas, en Oceana y en la IUCN, en la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Y bueno, yo diría que digamos, desde hace un par de años estamos trabajando muy fuerte en la implementación de la meta 3 del Acuerdo Global de Biodiversidad, ¿no es cierto?, que se aprobó en diciembre del año 2022, que es un marco global, ¿no es cierto?, de diferentes países, que se desprende de la Convención de Diversidad Biológica, la CBD, que tiene una serie de metas. Ajá. Nosotros en la Comisión y en Océana trabajamos en la meta 3, que es la meta de áreas protegidas, y OMEC, que es otra forma, pero también quiero compartir de que estas son 20 y tantas metas, ¿cierto? No son, nosotros estamos focalizados en la meta 3, pero son más de 20 y tantos metas, me parece que son 23 metas. En temas de pesca, por ejemplo, y que es lo que vamos a hablar un poco y su relación con áreas marinas protegidas, en temas de pesca hay una meta que se llama, es la meta 10, y que habla de cómo somos capaces de incorporar la biodiversidad dentro de actividades productivas, ¿cierto? Y que estas se hagan de manera sustentable, en la agricultura, en la ganadería, pero también en la pesca. Habla en particular de la pesca. Entonces, no tenemos que olvidarnos
¿cierto? De lo que pasa fuera de áreas protegidas. Y ahí yo creo que muchos países están muy focalizados en algunas metas, ¿no es cierto? Que tienen metas cuantitativas, por ejemplo, la meta 3 del 30-30, pero no nos olvidemos del resto del océano, ¿no es cierto? Tenemos que tener un 30% del océano conservado, protegido, como área marina protegida y como MEC y como otra forma, pero no nos tenemos que olvidar del otro 70% del océano y tenemos que asegurarnos de que ese otro 70% sea sustentable. Ahora, dentro de la meta 3, dice que, ¿no es cierto?, al año 2030, o sea, en unos pocos más años, tenemos que tener al menos el 30% del planeta protegido, ¿cierto? Eso significa el 30% del océano también. Ahora, ¿no es cierto? Mucho de la atención de los últimos tiempos se ha puesto en la parte más cuantitativa, en el famoso 30%, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos a proteger? ¿En qué tipo de áreas marinas protegidas? Ahora sabemos que existen estas otras formas de conservación, las famosas OMEC, pero también hemos puesto quizás poca atención en la calidad de este 30%, ¿no es cierto? Tiene que hacerse, ¿no es cierto?, de manera efectiva, tiene que ser equitativamente manejado, tiene que funcionar como un sistema, una red de áreas marinas protegidas de OMEC, tiene que ser de manera representativa. Esto no puede ser, ¿no es cierto?, ir en medio del océano a proteger un gran área que sea el 30% y decir, "Oh, estamos listos", ¿no es cierto? Tenemos que proteger pequeñas muestras, ¿no es cierto?, de diferentes ecosistemas, de los trópicos, de sistemas temperados, de sistemas profundos, del sistemas polares. Entonces, también tiene que ser representativo, tiene que estar bien conectado, ¿no es cierto? Sabemos que eh, el mar, ¿no es cierto?, la conectividad con su naturaleza tridimensional y conectada, ¿no es cierto?, tiene que funcionar también de manera conectada, pero también tiene que trabajar, ¿no es cierto?, con la gente, ¿no es cierto?, reconocer derechos de pueblos indígenas y comunidades locales. Esto se tiene que hacer con la gente, no sin la gente, ¿no es cierto? Tiene que estar integrado también en un paisaje más amplio. No las áreas marinas protegidas no tienen que ser, ¿no es cierto?, aislada de la realidad aislada de lo que pasa en el océano. Entonces también tienen que conectarse y pensarse en un ecosistema más grande. Y bueno, esta meta 3 básicamente, y mucha de la atención se ha puesto en áreas marinas protegidas que existen en diferentes categorías, no son todas iguales, no hay una forma de áreas marinas protegidas. Cada país tiene sus diferentes categorías de áreas marinas protegidas. También se ha visto que hay otras formas de conservación basadas en áreas que no son áreas protegidas por definición, pero que sí pueden tener beneficios, sí pueden tener o producir conservación de la biodiversidad. Y son estas famosas OMEC. Se ha visto en el mar, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, algunas formas de manejo pesquero, sobre todo las de manejo de recursos bentónicos, que están de alguna forma gobernadas o manejadas por pesca de pequeña escala o pescadores artesanales. En el caso chileno, las áreas de manejo de recursos bentónicos, pero también, ¿no es cierto?, las reservas extractivistas en Brasil o las reservas extractivistas en México también son otras formas que, si son manejadas de alguna forma, también pueden tener ciertos beneficios a la biodiversidad y son estas famosas OMEC. Pero también dice que, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas y comunidades locales en sus territorios también podrían, ¿no es cierto?, tener beneficios de conservación marina y también contribuir a la meta 3, ¿no es cierto?, que los países tienen que reportar. Bueno, en ese sentido, el año pasado la IUCN y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, en conjunto con varias ONG, ha proveído de guías técnicas, y aquí les pongo un ejemplo de una guía que se publicó el año pasado, fue lanzada en agosto para la reunión, la asamblea del GEF, del Fondo Mundial del Medio Ambiente en Vancouver,
Y básicamente es una interpretación de cada uno de estos puntos que yo les mostraba anteriormente. ¿Qué significa que sea, por ejemplo, equitativamente gobernada? ¿Qué significa que esté bien, que sean, ¿no es cierto?, las OMEC y las áreas marítimas protegidas bien conectadas? ¿No es cierto? ¿Qué significa esto? Es una guía que es genérica, ¿no es cierto? Es tanto para tierra, para mar, pero también se aplica mucho al océano, así que también hay mucha interpretación y guía para los países, para manejadores de áreas protegidas, para personas, ¿no es cierto?, comunidades, científicos que quieran ocupar esta guía. Y, ¿no es cierto?, nos ayuda un poco a, digamos, a bajar, a interpretar esta guía, esta meta 3 a la realidad de los países y de las comunidades, ¿no es cierto?, que también son parte de esta meta. Ahora, como les contaba, también, y esto viene no solamente del Acuerdo Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que se aprobó hace un par de años, sino que viene de antes, ¿no es cierto? Viene de las metas anteriores, las metas de Aichi. Bueno, desde entonces se definió estas otras formas de conservación, como les contaba, que por definición no son áreas protegidas, pero que sí tienen, ¿no es cierto?, beneficio a la biodiversidad, a la conservación de la biodiversidad. Eh, y bueno, fueron en su momento definidas como estas otras formas de conservación, pero no había una bajada, no había una interpretación de qué significaban ellas. Y bueno, también en la IUCN ha venido trabajando en una serie de guías. El año pasado se publicó esta guía de herramientas para sitios. Esto es importante porque las OMEC, cuando se quieren identificar y reportar, se hacen de manera genérica, sino se hacen sitio por sitio, ¿cierto? Por ejemplo, yo les contaba en el caso de la potencial de las AMER, de las áreas de manejo de recursos bentónicos de Chile, algunas, ¿no es cierto? No todas, algunas de estas AMER pudiesen eventualmente cumplir todos los criterios de una MEC y ser reportadas como formas de conservación que están aportando a la conservación. Entonces, esta guía justamente es para el análisis y la evaluación de sitios, candidatos a OMEC, marino también se aplica. Muy importante aquí el paso 2, son 3 pasos, el paso 2 es importante porque involucra el consentimiento, ¿no es cierto?, de las comunidades, de los administradores, de los responsables de estos sitios, para, ¿no es cierto?, ser digamos, evaluado o reportado en el futuro como MEC. Entonces, comunidades locales, en el caso de pueblos indígenas, ¿cierto? Consulta libre, previa e informada sobre, ¿no es cierto?, estas potenciales formas de contribuir a la conservación. Y después el paso 3 ya es como la evaluación completa, ¿no es cierto?, ya con todos los otros diferentes criterios. Son 8 criterios que están dentro de la definición de OMEC de la CDB y la orientación de la IUCN. Y bueno, como les decía, tiene que haber confirmación de que existe biodiversidad que tiene que estar geográficamente delimitado, tiene que existir una gobernanza y un manejo, tiene que ser una mirada, ¿no es cierto?, de largo plazo, ¿no es cierto? Y ahí sabemos que, por ejemplo, en el caso pesquero, por ejemplo, han habido algunos países que han reportado vedas permanentes, ¿no es cierto?, cierres permanentes pesqueros. Se ha visto que esos cierres permanentes pesqueros han traído ciertos beneficios a la biodiversidad, conservación de algunas poblaciones o del ecosistema entero. Entonces, el largo plazo también es importante, ¿no es cierto? No, sabemos que muchas veces las vedas son por unos pequeños, temporales, ¿no es cierto? Por 2, 3 años. Bueno, si quieren ser OMEC tendrían que considerar largo plazo. Entonces, todas esas interpretaciones también son parte de esta guía. Ahora, en términos de la meta 30-30 para el océano, ¿cómo estamos? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos en eso? La verdad es que vamos bastante atrasados, ¿no es cierto? Tenemos esta meta de conservar el 30%. Actualmente tenemos un 8,2% protegido, o sea, todavía nos queda una brecha de 21,8% y solamente nos quedan 6,5 años, ¿cierto? Entonces, aquí hay un sentido de urgencia para que los países puedan avanzar, acelerar su trabajo en protección del océano.
Y bueno, y eso es la parte, ¿no es cierto?, cuantitativa, esa es la parte numérica, el 30%. Pero en términos de la calidad, ¿no es cierto?, que me refería al principio, la verdad es que tenemos bajos niveles de protección y bajos niveles de implementación, ¿cierto? Una cosa es crear un área marina protegida y la otra es implementar, ¿cierto? Se habla mucho en jerga de conservación y de áreas protegidas de áreas protegidas de papel, ¿no es cierto? Que quedan en una ley, en un decreto, en una regulación, pero que cuando hay, digamos, que tener datos científicos, monitoreos, hay que tener, ¿no es cierto?, staff, personas, equipos humanos, financiamiento. La verdad que muchas de las áreas marinas protegidas están en deuda. Y bueno, hace pocos meses salió este artículo de Best Pike que hace un análisis. La verdad que estamos, como les decía, lejos del 30% y del 8,2% por ciento que tenemos, la verdad que los niveles de implementación son bastante bajos. En el caso que yo conozco bien, en el caso chileno, tenemos un 42%, incluso más allá del 30%. Tenemos un 42,6% de nuestro mar protegido, pero el nivel de implementación es bastante bajo. Entonces, todavía tenemos mucho que avanzar en términos de la calidad de este porcentaje protegido. Y bueno, ahí hay una deuda pendiente. Y también el nivel de protección. Vamos a ver más adelante que no da lo mismo qué categoría, ¿no es cierto?, de área protegida se crea. No es lo mismo áreas altamente protegidas, otras que son mínimamente protegidas. Y les voy a mostrar, ¿no es cierto?, también lo que dice la ciencia en ese sentido. En términos de OMEC marinas también tenemos bastante poca. En el mundo hay muy pocas reportadas, un poco porque tampoco se sabe qué son, no existen muchas guías, hay mucha desinformación, hay muchas ganas, ¿no es cierto?, de reportar OMEC marina, pero la verdad es que también hay mucho interés del sector pesquero, incluso de la FAO, de que algunas medidas de manejo pesquera sean OMEC. La FAO hace unos años sacó una guía también, un handbook, para evaluar OMEC pesqueras, pero, ¿no es cierto?, tenemos que, y está bien, está muy bien, pero tenemos que asegurarnos de que estas OMEC pesqueras sí cumplan estos criterios de la IUCN y de la COB para que sean reportadas. Actualmente solamente Canadá y Colombia han reportado OMEC marina, y bueno, como les decía, hay muchos países trabajando en esto, pero hay poca información y pocas capacidades como para avanzar mucho en OMEC marina. Ahora, como les decía, no todas las áreas marinas protegidas son iguales. Y un poco, ¿no es cierto? La IUCN ha producido guías para determinar diferentes categorías de áreas marinas protegidas, desde, ¿no es cierto?, categorías, ¿no es cierto?, que van de la 1 a la 6. La categoría 1 son las más restrictivas, ¿no es cierto?, áreas, ¿no es cierto?, de conservación estricta, parques nacionales estrictos, ¿no es cierto?, donde la actividad humana casi son prohibidas en su totalidad, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay otras que son categorías 5 o 6, por ejemplo, donde sí se permiten, sí se busca la conservación, pero eh, se pueden hacer usos sustentables, ¿no es cierto? Hay algunas actividades que sí se pueden realizar. Ahora, y eso va a depender un poco de los beneficios que nosotros queramos, ¿no es cierto? Bueno, hace unos años un grupo de científicos, ecólogos, marinos publicó la guía de áreas marinas protegidas. Se publicó, de hecho, en Science, una revista científica, ¿no es cierto?, de alto impacto, muy relevante. Y lo que dice esta guía es que no todas las áreas marinas protegidas son iguales y dependiendo de cuántos, digamos, del tipo de área marina protegida, va a depender los beneficios que nosotros vamos a obtener de cada una de ellas. Ahora, para evaluar, ¿no es cierto?, los potenciales beneficios de la área marina protegida, tenemos que fijarnos en dos cosas. Uno, el nivel de protección, ¿no es cierto?, la categoría que yo les mencionaba. Desde áreas protegidas que son mínimamente protegidas, ¿no es cierto?, donde hay actividades humanas, en el caso incluso de algunas áreas marinas protegidas, actividades industriales, pesca industrial y
y salmonicultura, por ejemplo, en el caso de Chile, estas están mínimamente protegidas, ¿cierto? Hasta las que están totalmente protegidas, ¿cierto? Es donde las actividades extractivas o destructivas se minimizan o se prohíben. Eso, ¿no es cierto?, a nivel de protección. Y por otra parte, la otra variable que es importante es la etapa de establecimiento, ¿cierto? Desde áreas marínas protegidas que son una propuesta o son comprometidas, ¿cierto? Los países, muchas veces los ministros, los políticos, le encanta anunciar, ¿no es cierto?, proponer áreas marínas protegidas, pero muchas se quedan en el anuncio nomás, incluso político, a otras que ya están reconocidas legalmente, que son designadas, ¿no es cierto?, que están creadas legalmente, hasta las que están activamente manejadas, ¿no es cierto?, gestionadas activamente, y ahí esas son estas que les decía yo, que tienen presupuesto, que tienen recursos financieros, que tienen recursos humanos, son fiscalizadas, son controladas, ¿no es cierto? Entonces, hay un nivel, ¿no es cierto?, de también en términos de la etapa de establecimiento. Y en ese sentido, eh, y esta matriz refleja, ¿no es cierto?, cuáles son las áreas marinas protegidas que más beneficios nos van a dar, ¿cierto? Y sabemos que eso va a depender del nivel de protección y la etapa de este establecimiento. Y por lo tanto, las áreas marinas protegidas que están totalmente protegidas, ¿no es cierto? Por lo tanto, las actividades humanas son minimizadas, ¿no es cierto? Las amenazas son minimizadas, pero también están activamente manejadas, o sea, tienen presupuesto, tienen equipos, tienen fiscalización, tienen, ¿no es cierto? Las comunidades participan en la gobernanza. Bueno, son finalmente las que nos dan mayores beneficios y son las que están aquí en esta matriz a la derecha arriba, ¿no es cierto? Estas que están acá, que gestión activa y totalmente protegida, son las que nos dan más beneficios. Ahora, por el contrario, las que están mínimamente protegidas, o sea, acá abajo, y más encima solamente están comprometidos o solamente designadas legalmente, y son estas famosas áreas protegidas de papel, la verdad es que en la práctica muy pocos beneficios nos van a tener. Entonces, la idea es avanzar, ¿no es eso? ¿No es cierto?, hacia la gestión activa y ojalá en áreas marinas protegidas, totalmente protegidas. Ahora, hay otro acuerdo importante y que es bastante reciente, que se complementa de alguna forma con el área, digamos, con la meta 3 del Acuerdo Global de Biodiversidad, que este acuerdo de famoso BBNJ, por sus siglas en inglés, la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales, que viene de alguna forma a llenar un vacío en la gobernanza de la alta mar, porque la alta mar tiene esquemas de gobernanza, tiene regulaciones para otras, digamos, para diversas actividades, ¿no es cierto? En pesca sabemos que existen, ¿no es cierto?, el Acuerdo de Nueva York, de las poblaciones, digamos, de alta mar, que se regula en las organizaciones regionales de pesca, por ejemplo. En el caso de la navegación, también la OMI tiene regulaciones para la alta mar. La autoridad, ¿no es cierto?, del fondo marino también regula la explotación por ejemplo, minera del fondo marino, pero la biodiversidad, más allá de las jurisdicciones nacionales del alta mar, la verdad que estaba bastante abandonada desde el punto de vista legal. Bueno, y este acuerdo de alta mar del BBNJ viene a llenar este vacío, ¿no es cierto? Viene a llenar esta brecha. Como les decía, fue acordado el año pasado, es bastante reciente. Se abrió a la firma en septiembre del año pasado. Hasta el momento hay 90 y tantos países que han firmado este tratado. Muchos de nuestra región, recientemente Argentina firmó este tratado, pero lo que falta ahora es la ratificación, ¿cierto? La firma es un paso, lo que necesitan, ¿no es cierto?, es pasar por los congresos de cada uno de los países para que se ratifiquen. Hasta el momento hay 8 países del mundo que han ratificado. En el caso de la región latinoamericana, Chile y Cuba son los que han ratificado. Belice también ratificó, ¿no es cierto? Entonces, pero todavía nos falta mucho. Se necesitan 60 países que ratifiquen para que este tratado entre en vigencia. Y esto es importante, como les decía,
como complemento a la meta 3 del acuerdo de biodiversidad, porque dentro de sus 4 temas centrales, y aquí está el punto 4, es que incluye mecanismos de gestión basadas en áreas, ¿cierto? Incluía áreas marinas protegidas. Entonces, este acuerdo, ¿no es cierto?, tiene grandes 4 temas: recursos genéticos, evaluación de impacto ambiental, creación de capacidad y transferencia tecnológica, pero el punto 4 es importante porque nos da mecanismos, nos da una base legal para crear áreas marinas protegidas y a su vez contribuir, ¿no es cierto?, a la meta 3 de protección del 30% del océano. No va a ser suficiente con los esfuerzos de los países, tenemos que mirar más allá y este acuerdo de alta mar nos da un poco el marco legal para hacerlo. Ahora, esto, dentro de los principios de este acuerdo, digamos, de BBNJ, nos dice que tiene que hacerse de manera coherente y coordinada con otros esquemas o regulaciones de la alta mar. Y más encima se aplica sin menoscabar estos otros instrumentos. Por lo tanto, este BBNJ, este acuerdo, tiene que coordinarse, tiene que ser coherente con estos otros esquemas de gobernanza, con lo que hace la Autoridad del Fondo Marino, con lo que hacen las ORP, con lo que hace la OMI, ¿cierto? Entonces, este principio de coherencia y coordinación es importante. Todavía no sabemos qué significa, cómo se va a hacer, pero bueno, en eso estamos trabajando en la IUCN, con los países, eh, con la ciencia para buscar esta coordinación y complementar, ¿no es cierto?, los esfuerzos de conservación en áreas marinas protegidas. Y la alta mar, la verdad es que es sumamente importante, y como les decía, este acuerdo viene a llenar un vacío, porque básicamente la alta mar es sumamente importante, es muy grande, ¿no es cierto? Sabemos que el 44% de la superficie del planeta es la alta mar. Entonces sabemos que el 75% del planeta es océano, pero solamente una porción de esta superficie del planeta pertenece a los países, ¿no es cierto?, que son las zonas económicas exclusivas. O sea, de todo el mar, el 36% corresponde a áreas, digamos, aguas marinas que le pertenecen o están bajo la jurisdicción del país, y todo el resto, o sea, el 64% del mar es alta mar. Por lo tanto, si uno hace una matemática así rápida, ¿no es cierto?, una regla de 3, no va a ser suficiente con las áreas que están bajo las jurisdicciones nacionales. Tenemos que crear áreas marinas protegidas en la alta mar y por lo tanto este acuerdo de BBNJ es clave para eso, ¿cierto? Y por eso hacer el cruce entre la meta 3, ¿no es cierto?, el 30-30, con este acuerdo de BBNJ es sumamente importante, y también en esta lógica, ¿no es cierto?, de que las áreas marinas protegidas tienen que ser una red, tienen que estar bien conectadas. También pensar en la alta mar es sumamente importante. Y en ese sentido, acá hay digamos, una campaña que hemos impulsado en Oceana apoyando al gobierno de Chile. Esto es algo que nació desde el gobierno de Chile. Hemos impulsado nosotros, digamos, apoyando al gobierno de Chile en la protección de una cordillera submarina, que es la cordillera submarina de Salas y Gómez San Nazca. Es una cordillera submarina gigante, son más de 3.000 kilómetros de largo, más de 100 montes submarinos, cada uno, ¿no es cierto?, en sus cimas con una biodiversidad única, ¿no es cierto?, cada uno de estos montes es diferente al otro. En los montes submarinos más someros, ¿no es cierto?, que están más cerca de la superficie, incluso hay arrecifes de coral, ¿no es cierto? En algunas zonas de esta cordillera submarina son zonas, digamos, desde el punto de vista productivo, de los nutrientes muy pobres, ¿no es cierto? Entonces hay una gran penetración de la luz solar, de radiación solar, y que llega a grandes profundidades, ¿no es cierto? Entonces hay arrecifes de coral a 200 metros de profundidad en esta zona. Y bueno, hay altos niveles de endemismo, hay digamos, también es una zona corredor de especies amenazadas, de tortugas marinas, de mamíferos marinos, de
aves en la superficie, de tiburones, ¿no es cierto? Entonces también es un área muy, muy biodiversa, con grandes niveles de endemismo. De hecho, son los niveles de endemismo más altos registrados para sistemas marinos en el mundo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la biodiversidad, es muy relevante y ha sido identificada como un área EPSA, por sus siglas en inglés, que son áreas ecológicas y biológicamente significativas. Entonces eh, digamos, se han identificado con criterios de expertos, eh, empujados por la Convención de Diversidad Biológica, y bueno, esta es un área relevante para el planeta. Y bueno, como les decía, estamos trabajando con el gobierno de Chile para protegerla, en particular en las organizaciones regionales de pesca del Pacífico Sur, la OROP Pacífico Sur, SPREFMO por sus siglas en inglés, y en el ámbito de esta OROP se está proponiendo, ¿no es cierto?, un cierre pesquero de esta área. Sabemos que tampoco es un área tan relevante para la pesca, no va a causar mucho daño, digamos, este cierre, digamos, pesquero, y bueno, en eso estamos nosotros apoyando al gobierno de Chile en generar la ciencia para que esto, digamos, sea protegido. Ahora, en términos de pesca, y que quizás es un poco más el interés de este grupo, como les decía, la pesca es una actividad que se busca regular a través de áreas marinas protegidas, pero de nuevo va a depender de la categoría, ¿cierto? En las categorías más restrictivas, la categoría 1, 2 y 3, estas que están totalmente o altamente protegidas, ¿no es cierto? Cualquier tipo de pesca debiese ser prohibida, ¿cierto? Porque sabemos que no provee beneficio a la conservación, no provee, finalmente no son protegidas, así que hay pesca. En las categorías 4 de manejo sustentable, sí podría haber algún tipo de pesca de pequeña escala, artesanal o de subsistencia, pero siempre y cuando sea compatible con la conservación, ¿no es cierto? Y esto obviamente es muy caso a caso, dependiendo del tipo de pesca, dependiendo del tipo de ecosistema que sea el área marina protegida. Y después en categorías 5 y 6, sí podría haber algún tipo de pesca o recolección que sea recreacional o local sustentable, ¿cierto? Entonces, finalmente, sí se puede hacer pesca en algunas categorías de área protegida, pero depende, ¿cierto? Que tiene que ser pesca o recolección recreacional, local, sustentable, de bajo impacto, de pequeña escala o de subsistencia idealmente. Y por el otro lado, la pesca industrial, ¿no es cierto? De gran escala no es recomendable en ninguna categoría de área marina protegida. Y no solamente la pesca industrial, sino que cualquier actividad industrial, ¿no es cierto? ¿No es cierto? De gran escala no es recomendada por la IUCN para áreas protegidas. Y esto aplica a todas las áreas protegidas, incluso las terrestres. No queremos minería, no queremos ganadería o agricultura industrial en áreas protegidas, porque son protegidas, ¿no es cierto? Entonces, estas mismas recomendaciones son aplicables a áreas protegidas en general. Y bueno, en el caso de la pesca y la acuicultura industrial, no serían recomendadas. Ahora, ¿qué es una pesca industrial? ¿No es cierto? Eso es otra pregunta que muchos no hacemos, y esto va a depender obviamente de las regulaciones de los países. En el caso de Chile está regulada, digamos, está definida legalmente, pero también hay algunos tipos de pesca que son semi-industrial, que también podrían tener un impacto en áreas protegidas. Y bueno, como les decía, ¿no es cierto? En algún tipo de pesca de pequeña escala, recreacional o sustentable, pudiese ser permitida en algunas categorías de áreas marinas protegidas, pero ¿cómo debe ser esta pesca dentro de áreas protegidas que sea diferente a la pesca que se hace fuera de las áreas protegidas? ¿Qué tipo de estándar, ¿no es cierto? Ojalá superior, ¿no es cierto? Tenga esta pesca para que sea compatible
¿no es cierto?, con la conservación? Esas son preguntas que todavía están abiertas. En la IUCN estamos trabajando para definir este tipo de estándar, ¿no es cierto?, diferente de la pesca dentro de áreas protegidas. ¿Cómo esto se incluye en los planes de manejo? Cómo se conversa, se dialoga con las comunidades pesqueras, artesanales, locales, para que, ¿no es cierto?, la pesca dentro de áreas protegidas sea diferente, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el incentivo? ¿Cuál va a ser los artes y aparejos de pesca diferentes? ¿Cómo se coordina esto también con la regulación pesquera? Sabemos que el mar está regulado, ¿no es cierto?, digamos, la pesca. ¿Cómo conversa la regulación de áreas marinas protegidas con la regulación pesquera, el ordenamiento pesquero? También son preguntas que, ¿no es cierto?, no están bien definidas. De nuevo, cada uno de los países ve esto de manera diferente. En el caso de Chile, se ha aplicado la ley de pesca, por ejemplo, dentro de áreas marinas protegidas, con regulaciones particulares, vedas o incluso registros pesqueros especiales para áreas marinas protegidas. Pero bueno, de nuevo, esas son preguntas abiertas y que también muchos de nosotros nos hacemos. ¿Cómo tiene que ser la pesca diferente dentro de áreas marinas protegidas para que sean compatibles con la conservación? Y como digo, estos son preguntas abiertas y que me imagino que muchos de ustedes también pueden tener y que, bueno, este grupo trabajando en temas pesqueros también puede contribuir a, digamos, responder esta pregunta. Y eso básicamente lo que tenía para contarles y, bueno, estaré feliz de responder cualquier pregunta si tenemos un poco de tiempo. Muchísimas gracias, excelente. Eh, yo tengo un montón de preguntas, pero dejo que los demás participantes empiecen, si no, monopolizo el micrófono. Si quieren empezar. Muchas gracias. Excelente presentación, ¿eh? La verdad te quería felicitar. ¿Hay manos Gracias. levantadas? No hay manos levantadas. Martín, empieza con tus preguntas, que después Bueno, así perdiendo la... sí, hay un montón de distintos temas que van a esto. Unos temas tienen que ver a lo mejor con la estructura morfológica de las costas y eso. Si uno compara en un mapa la costa del Pacífico de Sudamérica y Centroamérica con la costa atlántica de Argentina, Uruguay, sur de Brasil. En un lugar tenés una plataforma continental gigante. En el otro lugar tenés una plataforma continental que es un balconcito. Hay lugares de Centroamérica donde he estado en la costa y ves un barco cerquero de altura pescando a 100 metros de una panga de 7 metros. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está el nivel. ¿Cómo se puede hacer para tomar en cuenta, por ejemplo, el 30% de la plataforma continental de Argentina y el 30% de la plataforma continental de Chile? Tiene un impacto muy diferente en las poblaciones humanas y animales. ¿Cómo se manejaría eso? Bueno, es una muy buena pregunta porque es algo que, ¿cómo se interpreta este 30% y sobre todo la representatividad, ¿cierto? Sí, exacto. Que tenemos que proteger pequeñas muestras, ¿no es cierto?, de diferentes ecosistemas o de diferentes poblaciones. Hay poblaciones que son complejísimas, ¿no es cierto?, que migran, ¿no es cierto?, desde los polos hasta los trópicos, entonces es complejo, ¿no es cierto? Ahora, aquí, este acuerdo global, ¿no es cierto?, se hacen a través de la participación o son ratificados por las partes, que básicamente son los países. Por lo tanto, la interpretación de cómo se hace esto a nivel nacional es parte de las discusiones que tienen cada uno de los países. Te cuento, ¿no es cierto?, el caso de Chile. En el caso de Chile se ha definido como un criterio de representatividad para proteger han sido las ecorregiones marinas, ¿no es cierto? Hay, bueno, clasificaciones de ecorregiones marinas, ¿cierto?, basadas en diferentes criterios.
oceanográficos, geográficos, topográficos, Sí, muy basado obviamente en las especies costeras, ¿no es cierto?, que es lo que más conocemos, pero bueno, hay diferentes ecorregiones. Hay un artículo de Spalding que definió estos reinos, y provincias y ecorregiones. Bueno, y en Chile, por ejemplo, tenemos 7 ecorregiones marinas, desde, ¿no es cierto?, al norte, nuestra frontera con Perú, que compartimos la ecorregión humboldtiana, hasta canales y fiordos en el sur, ¿no es cierto? Que obviamente son ecorregiones, ecosistemas diferentes, pero a su vez también tenemos ecorregiones en islas oceánicas, ¿no es cierto? Incluso en la Polinesia tenemos la ecorregión de Rapa Nui, de Isla de Pascua. sí. Tenemos Juan Fernández, el archipiélago Juan Fernández con las Islas de Ventura. Entonces, proteger un pequeño pedazo de cada una de estas ecorregiones ha sido un poco la interpretación de Chile en este sentido. Y por ejemplo, y sabemos que este 42% de Chile está sobreprotegiendo algunas ecorregiones y, y desprotegiendo algunas otras. Por ejemplo, la ecorregión Rapa Nui, ¿no es cierto? Y La Pascua, está 100% protegida. La ecorregión está 100% protegida. Todo en la zona económica exclusiva de Chile está protegida. Y después tenemos Juan Fernández, que está en un 70 y tantos por ciento protegido, la Patagonia en un 20 y tantos protegido, pero cuando vamos a Chile Central, ecorregiones araucanas, ecorregiones de Chile Central o las humboldtianas que te mencionaba al principio, los niveles de protección son bajo el 1%. Entonces, tenemos que avanzar también en estas regiones. En otros países, yo conozco, por ejemplo, que sucede, recuerdo en Colombia me contaban los colegas, es que la interpretación a ello ha sido no ecorregiones, sino poblaciones, ¿cierto? Proteger un porcentaje de la población de algunas especies, no sé, emblemáticas, eh, ballenas, tiburones, corales, lo que sea, proteger, ¿no es cierto?, el 30% de poblaciones. Pero eso, como te digo, es una interpretación de cada uno de los países que tienen que implementar. Ahora, estas metas son globales, no son, muchos países la internalizan a nivel nacional, pero son metas globales, ¿cierto? Obviamente las zonas económicas de los países son todas diferentes en superficie, entonces algunos países pueden aportar más o menos. Eh, También, obviamente, los sistemas políticos, los intereses de los países son diferentes. Pero yo diría que la interpretación importante aquí es proteger ecosistemas, ¿no es cierto? Plataformas extendidas, plataformas más chicas, proteger sistemas, ¿no es cierto? Sabemos ahora también que tenemos, el mar es tridimensional, ¿no es cierto? Tenemos que proteger, por ejemplo, también zonas abisales, Sí, zonas hadales, mares profundos, ¿no es cierto? Fosas, montes submarinos, sistemas polares, el Ártico, la Antártica, los sistemas de coral, etcétera. Entonces, si protegemos un 30% de cada uno sería lo ideal. claro. Ese es uno de los problemas que yo tengo. ¿Y por qué decir 30? Me parece que, suponete que pensás por un momento en un tipo de accidente, digamos, estuarios de ríos grandes en el Atlántico, Orinoco, Amazonas, Río de la Plata y alguno más. Cada uno de ellos, el estuario es un ecosistema especial, con un montón de impactos de distintas cosas y eso. Sí, Eh, entonces, ahí en realidad sería una cuestión de pensar qué se protege de cada uno de los estuarios. claro. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Totalmente. Ahora, te digo, la meta 30-30 habla de proteger el 30% de la tierra, ¿no es cierto? Después habla de zonas costeras y marinas. ¿Qué es la zona costera? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo está definida legalmente? ¿Cierto? Es otra pregunta que cada país tiene su interpretación, incluso legal. Y también aguas continentales, aguas terrestres, ¿cierto? Ríos, lagos, Mm. salares, lo que sea. Entonces,
el estuario, esta zona, ¿no es cierto?, de interacción entre tierra y mar, también son zonas que tienen que ser, digamos, conservadas. Eh, eh, y bueno, también sabemos que hay muchos criterios ecológicos para conservar, no hay uno solo, ¿cierto? Sí, Pueden ser, por ejemplo, zonas que tengan especies amenazadas, ¿cierto? Que es quizás la más común. Especies, ¿no es cierto?, que están ahí en esas zonas que están con problemas de conservación, en peligro de extinción, vulnerables, en riesgo de caer en categorías de amenaza. Bueno, eso es una muy buena razón, criterio para crear áreas marinas protegidas. Endemismo, especies que solamente están en esos lugares y si perdemos esos lugares, perdemos la especie. ¿No es cierto? Zonas de desove, de alimentación de especies importantes, especies comerciales, ¿no es cierto? Lugares donde van a desovar las tortugas, por ejemplo, es lo más típico, ¿no es cierto? O zonas donde sí, se van a alimentar las ballenas, ¿no es cierto? Zonas productivas de surgencia, o donde está el krill, por ejemplo, en el caso de las ballenas, loberas, pingüineras, zonas donde, ¿no es cierto?, que donde están las aves marinas, arrecifes de coral, bueno, están en zonas particulares. Entonces, hay varios criterios también para crear áreas marinas protegidas, pero también hay otros criterios sociales, ¿no es cierto?, ecológicos, digamos, sociales y económicos, ¿no es cierto?, zonas importantes para la pesca. ¿No es cierto?, cada vez más hay evidencia de que las áreas marinas protegidas no están en contra de la pesca. Al contrario, pueden aportar a la pesca, ¿no es cierto?, reservando algunas zonas, por ejemplo, de desove, de reproducción, de recursos pesqueros, y que muchas de ellas existen este efecto de rebalse, ¿no es cierto?, de spillover, que salen, ¿no es cierto?, más allá de los límites del área protegida y benefician a la pesca, ¿no es cierto? Entonces, también tienen criterio económico digamos, y social, ¿no es cierto? Son zonas también que conservan tradiciones, cultura, pueblos indígenas también, que interactúan con el ecosistema marino, también son buenos criterios para crear áreas marinas protegidas. muy bien. Sí, me paran cuando haya preguntas, si no yo sigo, ¿eh? Eh, Perdón, Felipe, pero te voy a hacer. Yo tengo una pregunta. María Eva, no se te Dale, dale. escucha. Luisa, hola. Hola, Felipe. Muchas gracias por la presentación, súper buena, interesante y educativa. Silvana, Con Rocío. Rocío también está levantando la mano, así que primero Lubi y después Rocío. Seguí, Lubi. gracias. Yo te quería llevar un poquito al segundo tema que había estado tomando sobre lo social. Más que nada es una consulta de curiosidad. Si sabes Sí, cómo los usuarios, los pescadores, han tomado toda esta experiencia, porque a los comienzos de los años yo creo que había una mayor resistencia a las áreas marinas protegidas, pero ahora no sí. sé, por ejemplo, en Pisagua, que fue el año pasado del área marina, creo que esta fue como la sociedad o los usuarios, los pescadores tomaron en mejor medida y se involucraron. Entonces, no sé si nos podrías contar Sí, las diferentes experiencias y cómo ha ido claro. evolucionando en los años. Mira, eso es súper, súper importante. Y mira, y ha ido cambiando en el tiempo. Y yo creo que también se aplica al manejo pesquero y ahí en general al manejo de recursos naturales, donde antiguamente, ¿no es cierto?, se tenía una visión más bien centralista, ¿no? O incluso como de niveles altos en la toma de decisiones. En inglés hablan de procesos de top-down, ¿no es cierto?, de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? El experto, el científico, el tomador de decisión, que generalmente estaba en las capitales regionales o en las capitales nacionales, decía, mira, este lugar se tiene que proteger. Hay ballenas, hay corales, hay pesca y por lo tanto vamos a hacer una área marina protegida. Y lo que nos ha dicho la evidencia científica es que esos procesos han fallado porque la gente que vive en esos lugares, los usuarios, las comunidades, los pescadores, los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, se oponen, obviamente. Entonces, el paradigma ha cambiado de decisiones de arriba hacia abajo, top-down, hacia decisiones que sean más participativas, que incluyan las comunidades y por lo tanto, y ojalá vengan desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Procesos bottom-up, que se llaman, ¿no es cierto? Que vengan desde las comunidades. Entonces, yo creo que los gobiernos, al menos en Chile, para la creación de áreas marinas protegidas, han entendido esto.
Y lo primero que se ha hecho, y te lo digo porque yo trabajé en el gobierno muchos años en áreas marinas protegidas, y también la sociedad civil, las ONG, nosotros en Oceana, por ejemplo, trabajamos primero preguntándole a las comunidades, ¿cierto? Si están de acuerdo. Incluso hay comunidades que se acercan al gobierno o a la ONG y dicen, mira, nosotros queremos proteger esto porque hay amenazas, ¿cierto? Si nos quieren instalar un puerto, nos quieren poner concesiones de acuicultura, quieren hacer, ¿no es cierto?, un proyecto minero, etcétera, o poner en otros países explotación de gas o petróleo. Bueno, las mismas comunidades se organizan y son los proponentes de esto, ¿cierto? Obviamente el Estado y las ONG, los científicos apoyan con evidencias, con exploraciones científicas, que no, por lo tanto, los procesos de creación de áreas marinas protegidas, al menos en los últimos años, yo he visto esto en otros países de la región, siempre han incluido a las personas. Eh, Obviamente, estos son procesos lentos, no todas las comunidades están siempre convencidas. Hay mucha desinformación de qué significa la área marina protegida. Creen muchas veces que le van a cerrar, ¿no es cierto?, su pesca o que le van a prohibir, ¿no es cierto?, meterse al mar, pero bueno, en procesos de, ¿no es cierto?, de diálogo, de comunicación, se van, ¿no es cierto?, generando confianzas también. Y finalmente se puede terminar trabajando en conjunto. En el caso de Pisaguas, sucedió así, ¿no es cierto? La gente quería proteger. En el caso de Juan Fernández digamos, hubo Rapa Nui también es notable porque en el caso de Juan Fernández la misma gente se organizó, digamos, municipio con los pescadores artesanales propusieron proteger esto. Eh, Tú sabes, en Juan Fernández el manejo pesquero, digamos, comunitario viene incluso antes de la regulación pesquera, antes de la ley de pesca, la gente ya estaba manejando sus recursos naturales de manera, digamos, súper sustentable. Por lo tanto, también son comunidades bastante avanzadas en términos de conservación de su mar. Eh, y bueno, siempre hay mucha desinformación, como digo. Entonces, son procesos que para convencer muchas veces a toda la gente o a la mayoría de la gente toman tiempo. Gracias, Felipe. Creo que está Rocío y también está Ana levantando la mano. Sí, muchas gracias. Hola a todos, todas. Felipe, muchas gracias por la presentación. A Hola, Rocío. mí lo que más me inquieta es esta parte que mostraste sobre el desbalance entre el porcentaje de áreas marinas creadas y la implementación que hay, Claro, y el seguimiento. sí, Sí me preocupa porque también lo he visto ahora que estoy viviendo en México. Yo soy peruana, pero estoy viviendo en México. He podido ver algunas áreas y sé, la gente hablaba de cómo el último gobierno han creado muchas áreas marinas protegidas sin claro, manera realmente de protegerlas. Y no hay condiciones, no hay aparatos de gobierno en los lugares, no hay suficientes personas, no hay sistemas de monitoreamiento o tampoco ligados a la comunicación, poder reaccionar rápidamente si hay pesca. sí, No hay a veces implementación de indicadores que realmente exacto. puedan decirte si es que el área está mejorando, si es que necesita mejorar en algún aspecto de Así es. biodiversidad o algo. Entonces, no sé si puedes hablar un poco más al respecto. Sí, totalmente. Por eso mi presentación eh, parte un poco que no solamente tenemos que fijarnos en la cantidad, sino también en la calidad. Y la calidad, como te decía, está dado por estos otros temas de la misma Meta 3, de hay que incluir a las comunidades, respetar los derechos de la gente, de los pueblos indígenas. Y también habla de la implementación que dices, tú, ¿cierto? No solamente son kilómetros cuadrados o hectáreas de océano lo que tenemos que proteger legalmente, sino que también tenemos que implementar un manejo activo, una gestión eh, efectiva para que esto realmente tenga los resultados que todos queremos. En este momento tenemos muchas áreas marinas protegidas,
protegidas legalmente nomás, en el papel, ¿cierto? En un decreto, en una ley, pero no tenemos gestión efectiva. Y bueno, es una preocupación para, digamos, para nosotros, para todos, en Chile igual. En el Perú yo conozco muy bien lo que pasa. Incluso tenemos en Perú, ¿no es cierto? Hay áreas protegidas que permiten la pesca, industrial incluso. Entonces, de protegida el nombre nomás, ¿no? En la práctica no están protegidas. Bueno, en México también hay mucho, en cierto, falta mucho de implementación. Cuando incluso vamos a estas áreas marinas protegidas que son más oceánicas, en el caso de Juan Fernández, la isla de Venturá en Chile o Revillagigedo, por ejemplo, en México, que está cientos de kilómetros de la costa. Bueno, cómo la cuidamos? ¿Cierto? Entonces, es complejo y una preocupación. Bueno, ahora afortunadamente tenemos un cierto mecanismo al menos de controlar o de saber en parte lo que pasa con la pesca industrial, ¿no es cierto? Con sistemas de Global Fishing Watch, que tú trabajas en eso, ¿no? Al menos, ¿no es cierto? Uno puede saber más o menos si es que hay pesca o no hay pesca, pero si no tenemos, digamos, gestión efectiva, no vamos a tener resultados. Ahora, por alguna razón, muchos de los países, la política pública, área marina protegida, no va acompañada de un presupuesto. Porque todo esto que estamos hablando de planes de manejo y de fiscalización y de equipos humanos, ¿no es cierto? Staff, guardaparques, ¿no es cierto? No viene acompañado de la creación. A diferencia de otras políticas públicas, ¿no es cierto? Cuando los países dicen vamos a crear un hospital, ¿cierto? No es un decreto que tiene un plano de un hospital nomás. Eso viene acompañado de un presupuesto, que va a contratar los médicos, las enfermeras, va a comprar camas y pabellones, ¿no es cierto? Para que la gente realmente tenga un hospital implementado. O cuando dice vamos a crear un puente, una carretera, el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto? Dice, bueno, no solamente tiene el diseño de la carretera, sino que después le pone plata, ¿no es cierto? Contrata a una constructora y hace el puente y hace la carretera. Por alguna razón, en conservación, las áreas marinas protegidas tienen solamente el plan y no el presupuesto. Pero tenemos que avanzar, tenemos que seguir, ¿no es cierto? Empujando a los gobiernos para que implementen. Es caro, es súper caro. La, la gestión de áreas marinas protegidas solamente en fiscalización y vigilancia es lo que más gasta, carísimo. Mover un barco de la Armada, ¿no es cierto?, a Revillagigedo, vigilar, ¿no es cierto?, la plataforma continental de Perú, perdona, de Argentina, ir a fiscalizar las Islas Galápagos en Ecuador es caro, ¿cierto? Mover un buque de guerra o un barcaza es muy, muy caro. O sea, han hecho estudios que más de la mitad de los costos es solamente fiscalización en el mar. Entonces, es súper caro y, bueno, lamentablemente tampoco es una prioridad en muchos de nuestros países, eh, con todas las necesidades que tenemos también en otras áreas. Muy bien. Muy bien, Felipe. Ana, creo que tenía la mano levantada. A ver. Sí, gracias Silvana y muchas gracias Felipe por la presentación. Soy Ana Parma del Centro Nacional Patagónico de Argentina. Hola, Lo que me Ana, mucho gusto. interesaba es si pudieras discutir un poco más sobre las OSM que mencionaste en la presentación. Sí, O sea, me sí. interesa en particular saber si se ha avanzado en definir cuáles serían los criterios para posibilitar que una OSM califique dentro de la meta del 30%, y en particular si han avanzado algo en Chile, donde hay áreas como las áreas de manejo para recursos bentónicos para las que se ha demostrado que tienen un impacto sobre la conservación, si hay alguna discusión o se ha avanzado específicamente en ver cómo se cuentan o no se cuentan, digamos, en el 30%. Eso. Claro, sí, bueno, como te decía, las OSM en inglés, las OMEC en español, áreas, son otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, bueno, OMEC. Bueno, y sí se han definido criterios
la IUCN, ahí yo puse mi presentación, tiene guías al respecto. Primero en el 2019 sacó una guía para la identificación y reporte. O sea, en el caso de OMEC se habla de identificación y reporte. Quizás a diferencia de una área de manera protegida que se crea, ¿no es cierto? El proceso nosotros tenemos un poco más la lógica del área protegida, que se identifica un lugar y se crea un área de manera protegida. En este caso, se identifica y se reporta, o sea, ya hay conservación de la diversidad, se identifica y después, bueno, se creó una guía para eso y ahora está esta nueva guía para evaluación de sitio, una guía de evaluación de sitio que es la que puse en mi presentación, que, ¿no es cierto?, define una serie de criterios. El primer criterio es que no es área protegida, entonces es otra cosa. Conserva la diversidad, pero no es área protegida. Entonces ha costado un poco entender esto. Y bueno, la verdad que también siento yo, desde mi posición, ¿no es cierto?, ambientalista, de conservación, y buscando esta calidad, ¿no es cierto?, de conservación, siento también que hay mucho apuro, quizás, ¿no es cierto?, algunos sectores productivos, incluso algunos países, ¿no es cierto?, que quieren quizás para reportar más, ¿cierto?, superficies protegidas, podrían eventualmente bajar el estándar. Y eso, bueno, podría ser un riesgo, porque, de nuevo, ojalá tengamos un 30% protegido al 2030, pero de alta calidad, ¿no es cierto? No queremos bajar en la calidad, pero sí había un riesgo en bajar la calidad para avanzar, para reportar. Pero por eso te digo, si es que y no hay que tener miedo, digamos, los MEC pueden efectivamente ser un complemento a las áreas marinas protegidas, pero siempre y cuando, ¿no es cierto?, cumplan estos criterios, ¿cierto? Que haya, digamos, que sí haya datos, ¿no es cierto?, o evidencias de que son áreas que conservan la diversidad, la conservan integralmente, no solamente una porción o una población, sino que integralmente, que están bien gobernadas, que están, de ciertos, son equitativamente gobernadas, digamos, están geográficamente delimitadas. Entonces, hay una serie de criterios que son estos 8 criterios que tiene la guía de IUCN y que si se cumplen, yo creo que no hay problema. Ahora, si no se cumplen, ahí hay un riesgo, ¿cierto? Si es que en el caso, por ejemplo, de pesca, cualquier área de pesca es reportada como MEC y no cumple los criterios, bueno, estamos en problema. En el caso chileno, no tenemos guías, digamos, nacionales de OMEC. El Ministerio de Medio Ambiente ha tratado de avanzar en este tema, pero no hay avances, digamos, regulatorios. Se ha visto que algunas AMER, estas áreas de manejo de explotación de recursos bentónicos, podrían eventualmente cumplir, ¿no es cierto?, algunos de los criterios OMEC. Se ha visto también que hay otros espacios marinos costeros de pueblos originarios que también, pero de nuevo, hay que preguntar en las comunidades su consentimiento, su parecer, si es que les parece o no ser reportadas como MEC. Pero te digo, desde el punto de vista regulatorio no hay mucho avance. Digamos, con algún grupo científico, la misma gente que trabaja en la guía de áreas marinas protegidas de la Universidad de Oregon, que quizás tú mismo conoces y has participado. Y sí, estamos tratando de ver algunos casos de estudio y se ha identificado a la AMER como casa de estudio. En particular en la AMER hay un caso bien interesante donde dentro de las AMER se han cerrado pequeñas porciones como parques marinos, ¿no? Como área sin captura o estas zonas altamente protegidas o totalmente protegidas. Y se ha visto que en estos pequeños cierres dentro de las AMER efectivamente hay beneficios para la conservación y esos pequeños cierres podrían ser eventualmente reportados como MEC. Son este concepto de refugio marino, quizás tú conoces que Stefan Gelsich y otros han impulsado. Pero como te digo, es un tema muy nuevo y estamos recién evaluándolo. Sé que en Argentina también, ¿no es cierto?, hay mucha discusión al respecto. Gracias. Gracias, Felipe. No sé si hay alguna otra consulta. Yo tengo una pregunta.
Con respecto a tu Ana, estaba comentario. María Eva antes. Ah, bueno, entonces vaya María Eva, no la vi. No se te escucha, María Eva. Hola, hola. Ahí sí. Ahora sí. Ah, perdón. No, mi pregunta iba en la misma dirección que la de Ana, porque sí, en Argentina hay mucho lío con eso, porque hay ANAs que quieren nombrar las OMEC, pero las ONG no están muy de acuerdo con que categoricen para el 30%. ¿Quién es quien regula las OMEC, digamos? Vos tenés que nombrarlas a quién. Y lo otro que te quería preguntar era respecto de los acuerdos, de este acuerdo internacional que están esperando, digamos, las áreas marinas protegidas en aguas internacionales. ¿Quiénes hacen las presentaciones ante quién y quién implementa esa área y regula y controla y todo lo que necesita un área marina protegida? Sí, buenas preguntas. Mira, sobre la primera, la OMEC, uno esperaría quizás que los países, ¿no es cierto?, regularan esto, ¿no es cierto? Porque finalmente, la meta es global, ¿cierto? Se tiene que proteger el 30% del planeta. Ahora, los países contribuyen, ¿no es cierto? Países con más, menos mar, contribuyen más, menos, pero todos quieren contribuir. Hay algunos que van a contribuir mucho más en su porcentaje de sus mares, ¿no es cierto? Hay países, no sé, Palau o Mónaco, tienen el 100% protegido en su mar. Hay otros países que van a llegar al 10%, o otros al 40%, como está en Chile, etc. Va a ser como, pero todos contribuyen a una meta global, ¿cierto? Y en el caso de las jurisdicciones nacionales, los países regulan las categorías de áreas protegidas, cómo se crean las áreas protegidas. Por ejemplo, en el caso argentino, ¿no es cierto?, son a través de ley. En el caso de Chile es un decreto supremo que firma el presidente o la presidenta y los ministros o las ministras. Entonces depende de los países, ¿no? En el caso de la MEC también esperamos que va a depender. Ahora, los reportes, los avances, lo hacen también los países. Generalmente los ministros del medio ambiente, la CDB, que es digamos, convención internacional, tiene una secretaría con base en Montreal, tiene un centro mundial de monitoreo de la biodiversidad, el WCMC, el World Conservation Monitoring Center, que está en Cambridge, en Inglaterra. Los países reportan a ese centro. Argentina, Chile creó un área protegida terrestre, marina, lo reporta. Ahora, no hay un chequeo de la calidad de eso, ¿no? Sabemos que incluso hay áreas protegidas que tienen pesca industrial, en Europa incluso. Nadie podría decir, mire, su área protegida no la vamos a reportar porque tiene pesca industrial o no está implementada, tiene recursos. No, esto es como los países reportan, lamentablemente no hay un chequeo muy, digamos, sobre qué se reporta en el fondo. Y lamentablemente en el caso de las OMEC va a suceder lo mismo. Los países reportan lo que ellos creen que son, digamos, OMEC, bajo los criterios que ellos han definido. Las guías que nosotros producimos en la IUCN son voluntarias, ¿no es cierto? No son obligatorias. Incluso en la misma CDB, ¿no es cierto? También son los países, son guías que los países la interpretan como quieren lamentablemente, pero lo que nosotros podemos, digamos, proponer como científicos, como sociedad civil, es que, digamos, que los países se apeguen lo más posible a estos criterios, ¿no es cierto? Y a la calidad que hemos conversado. Bueno, y tu otra pregunta del BBNJ, como te decía, no está ratificado, ¿cierto? Se están haciendo reuniones preparatorias para implementar esto. Se espera que de aquí al próximo año, ojalá para la conferencia de las Naciones Unidas del Océano, la UNOC, que se hagan en Niza, en Francia, el próximo año ya estén los 60 países. Y ahí se definan primero dónde va a estar la sede de este tratado. Tal cual la CDB tiene una sede en Montreal, o sea, dónde va a estar, por ejemplo, la Secretaría. Bueno, en ese sentido, te digo, el gobierno de Chile quiere que la Secretaría de este tratado internacional quede en Chile, en Valparaíso. Muchos de estos tratados internacionales de Naciones Unidas tienen la sede en países del norte, ¿no es cierto?, generalmente desarrollados. Bueno, las Naciones Unidas está en Nueva York, la FAO está en Roma, la OMI está en Londres, y bueno, el gobierno de Chile quiere traer esta
Secretaría Valparaíso, al sur global, a países, ¿no es cierto?, en vías de desarrollo, subdesarrollados. Entonces, también se quiere traer eso. Y después, cuando ya esté implementado, va a haber una secretaría con gente y se va a clarificar un poco los procesos, ¿no es cierto?, para crear áreas marinas protegidas. Ahora, nosotros ya estamos trabajando en un sitio, queremos protegerlo. No tenemos el BBNJ, pero sí tenemos las OROP de pesca y ahí queremos empezar a trabajar. Eh, y bueno, en el futuro, quién sabe, cuando esté ya implementado el BBNJ, podemos crear un área marina protegida en Sal y Gomenasca. Pero hay mucho por definir en BBNJ. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Al- ¿Puedo ¿Sigo? yo? Silvana y después sí vos, Martín. Bueno, Felipe, yo te quería hacer una pregunta respecto de esto que vos mencionaste de por qué las políticas públicas no contemplan la creación de áreas marinas protegidas o alguna herramienta espacial de este tipo de conservación con un presupuesto asociado y como que lo contemplan realmente para hacerlo de calidad, ¿no? Como vos decías, sí, y si hay un problema de que falta una mejor medición de los beneficios, si hay falta de información para poder realmente cuantificar los beneficios o si es un problema de comunicación, de cómo se comunican cuáles son esos beneficios, ¿no? O sea, si hay un problema en la ponderación justamente de esos beneficios, porque por supuesto eso después va a ir a competir con presupuestos de otras áreas, ¿no? En los gobiernos. sí. Bueno, Estado. yo creo, sí, tenemos que trabajar en tener datos de los beneficios. Incluso podemos tener, digamos, podría haber un riesgo incluso de que alguien después en el futuro, que es eh, quizás más de otra línea política o no tan sensible a estos temas, puede decir, mira, estas áreas protegidas se crearon y no han servido para nada, ¿no? Podrían decir, y por lo tanto las vamos a desestablecer, o, ¿no es cierto? Eh, entonces hay un riesgo de que nosotros no mostremos los beneficios. Entonces hay que meterse al agua, hay que meterse al agua. Hay que monitorearla, hay que, ¿no es cierto?, meterse al agua y ver cómo están los arrecifes de coral, cómo está la pesca, si han mejorado digamos, las poblaciones de aves, de mamíferos marinos en esta zona, los bosques de macroalgas, si es que están, ¿no es cierto?, son más diversos, mejores dentro de áreas protegidas, si es que eso ha significado un impacto, un beneficio social también. Hay visitaciones, hay turismo, hay mejores pesca, hay, no sé, mayores visitaciones de turistas a la zona. Todos esos datos yo creo, tenemos que empezar a generarlos. En Chile hay poco, yo digo, en mi experiencia en Chile hay poco. En otros países latinoamericanos están bastante más avanzados en eso, pero en general en la área de minería protegida tenemos pocos datos. Entonces, tenemos que meternos al agua, tenemos que monitorearlo y tener datos. Ahora, eh, yo creo que focalizarse solamente en áreas de minería protegida no es muy costo efectivo. eh, Tenemos que monitorear esto dentro de un contexto más amplio de paisajes marinos, de ecosistemas marinos más amplios. Y no solamente el monitoreo, sino también la fiscalización. Quizás si pedimos que la Armada vaya solamente a fiscalizar áreas marinas protegidas, va a ser poco eficiente. Entonces tiene que hacerse una planificación de un ecosistema más grande, ¿no? Y que donde se vaya a fiscalizar muchas otras cosas. La pesca ilegal, el cumplimiento de la regulación pesquera, las vedas, los tamaños mínimos y también áreas marinas protegidas, ¿cierto? Si lo proponemos nosotros como que solamente áreas protegidas, un costo extra, no. Tenemos que sumarnos a lo que ya existe. Y el monitoreo también. Sabemos que muchos científicos, institutos pesqueros están haciendo monitoreos del ecosistema marino, de pesca, investigadores estudiando los pingüinos y los corales y la pesca. Entonces, bueno, sumemos a esos esfuerzos de investigación, de monitoreo a las áreas marinas protegidas. Sumémonos también a otras cosas que ya están pasando. Y así va a ser un poco más fácil también, más costo efectivo, ¿no? Entonces, mirarlo desde una perspectiva de monitoreo ecosistémico más amplio también es importante y que no se viene a hacer algo nuevo, sino que se incluye la área protegida a cosas que ya se están haciendo.
Gracias, Felipe. No sé si hay alguna otra pregunta. Martín. Yo siempre. Eh, una de las cosas que hemos hecho con impacto en los ecosistemas ha sido introducir especies. Por ejemplo, en los ecosistemas de lagos y agua dulce y eso, para Sí, mejorar la pesca se introdujeron truchas, en otros lados tilapia, etcétera. Y sí, la introducción de especies que se lleva también a la acuacultura es una forma de alterar un ecosistema a menos que sea un sistema totalmente cerrado y controlado. Por ejemplo, había proyectos de cultivar langostinos o camarones en México, pero a millas y millas de la costa, en claro, piletones básicamente. Pero Chile tiene el ejemplo del salmón claro, y hay otros ejemplos de introducción de ostras y otras especies. sí. Cómo se maneja eso? Bueno, eh, bueno, lo que se busca, ¿no es cierto? Creo yo, es conservar ecosistemas originales, ¿no es cierto? Lo más naturales posible, ¿no? Eh, y que estén lo menos alterados posible, ¿no es cierto? Sabemos que la visión de nuevas especies, especie exótica invasora, cambia un poco la estructura, ¿no? De este ecosistema con nuevas especies. Y también en algunos casos cuando son invasoras ¿no es cierto? Están en grandes Sí, densidades, pueden ser incluso cambiar el funcionamiento, ¿no es cierto? Del ecosistema. Entonces, dentro de lo posible, mantener ecosistemas prístinos sin especies exóticas invasoras. Ahora, si es que después de un área protegida llegan áreas, digamos, especies exóticas invasoras, se puede, dentro de lo posible, tratar de mitigar los impactos, ¿no es cierto? Erradicaciones. Sabemos que en el mar es muy complicado erradicar especies exóticas invasoras, ¿no? Hay muy pocos casos exitosos de erradicación de especies exóticas invasoras en el mar. Porque necesitamos monitoreo y detección temprana, ¿no es cierto? Acción, erradicación temprana, y es muy difícil en el mar. Entonces, bueno, en el caso de chileno, la salmonera no solamente es una especie exótica invasora, sino que en muchas reservas nacionales está dentro de las áreas marinas protegidas, lo cual es una aberración tremenda. Yo les mostré recién, ¿no es cierto?, las recomendaciones de la IUCN para actividades industriales. No es es totalmente contrario a la conservación, no es compatible la conservación tener actividades de acuicultura industrial más encima de una especie exótica invasora. Entonces, no debiesen estar ahí, ¿no? Pero bueno, por razones históricas, políticas, eh, están ahí, y bueno, es un problema grave. Pero también sabemos que hay acuicultura de camarones que destruye, en ciertos manglares, en sistemas tropicales, sí, y incluso algunos países en el sudeste asiático o en Latinoamérica que están dentro de áreas protegidas, entonces también es otra aberración. sí. Entonces, bueno, el tema de la especie exótica invasora es complejo en el mar y bueno, es difícil también evitarlo, pero se puede evitar, obviamente en áreas protegidas, si tú, por ejemplo, prohíbes el cultivo de especies no nativas, de pequeña escala, o si tienes mayor regulación, ¿no es cierto?, de los vectores de introducción de especies exóticas, no sé, aguas de lastre, especies incrustadas en los botes que tengan algún tipo de manejo mejor dentro de áreas protegidas, podrías minimizar, obviamente, la introducción de especies exóticas invasoras en áreas protegidas. Muy bien. Yo tengo un par más, pero si hay alguien más, espero. Perdón, Felipe, por estrujarte. No, no, por favor. Creo que no, pero podríamos dar lugar a tus últimas preguntas, Martín, y ya Bueno, vamos cerrando. bueno, muy bien. Algunos lugares ecológicamente importantes son fijos. Montes Marinos, la cordillera de Nazca, ese tipo de Galápagos. Eh, Sí, y esos lugares, bueno, están ahí, pero hay otros lugares que se definen por características oceanográficas, ¿no? Una zona frontal
donde se reproduce algo, se alimenta a alguien de cualquier tipo. Esas zonas son las que están afectadas por el cambio climático más directamente. Claro. Yo me acuerdo de un trabajo muy lindo de Alistair Hovde de Australia, donde en Australia habían elegido un área entre dos paralelos. Voy a inventar el número, suponete entre el paralelo 30 y 32 no se hace tal actividad. Y él les demostraba que las reservas tenían que ser al revés, tenían que ser longitudinales para tener mayor resistencia al cambio climático. ¿Tienen modelos de proyecciones futuras de clima al hacer la planificación de dónde proteger y qué áreas protegidas poner? Bueno, es un temazo, no lo sabemos. Efectivamente, como dices tú, las áreas protegidas por su definición son basadas en áreas, ¿no? Son especies, o sea, son lugares, ¿no es cierto?, geográficamente definidos, pero sabemos, ¿no es cierto?, que las especies que están en esta área podrían moverse, ¿no es cierto?, sobre todo por cambio climático. Sí. Es un problema, efectivamente. Hay gente que incluso ha planteado como áreas marinas protegidas móviles, ¿no es cierto? Que podrían moverse con las especies. Eso me gusta. ¿Ah? Eso me gusta como idea. Sí, pero imagina, si ya tenemos problemas implementando áreas que son fijas y que sabemos dónde están, imagínate en el futuro que se estén moviendo. Sí, Entonces, sí, sería una complicación desde el punto de vista, imagina, la fiscalización. sí. Aquí, por ejemplo, si están pescando dentro o fuera de un área protegida, no se sabría. Entonces, es complejo. Pero, bueno, existen modelaciones quizás que van a cambiar la distribución de las especies. eh, pero yo creo que el sistema de área marina protegida no está tan viendo eso. Lo que sí, en la IUCN también hemos trabajado con algún tipo de herramientas de adaptación al cambio climático. Ok. ¿No es cierto? De qué pasa que si ¿no es cierto?, cambian los patrones de abundancia, de distribución de las especies, de los ecosistemas que están protegidos, qué hacer, ¿no es cierto? Cómo adaptarse, porque, bueno, la consigna es adaptarse, ¿no? Mitigar y adaptarse, pero en el caso de áreas marinas protegidas se han producido varias guías y yo les puedo compartir algunas de estas. Son rápidas de adaptación al cambio climático. Pero Muy es bien. un tema que se viene y está complejo. Sí, gracias. Y la última es un tema tal vez más plebeyo, digamos. Yo he tenido la suerte de estar en reuniones de CITES, de IUCN, de todas estas organizaciones, y lo que veía, no todos los países son iguales, por supuesto, pero en muchos Claro, países el Ministerio de Medio Ambiente tiene un rinconcito allá en el piso 18 y la Secretaría de Pesca tiene todo el piso 1 a 3, digamos, sí, enorme poder económico, político, se lo escucha. claro, Y sí, medio ambiente es una especie de un adorno porque hace falta ponerlo. Estoy siendo muy crudo con el idioma porque me da la impresión de que al separarse tanto, la sí. gente que habla por el país en las reuniones de CITES o IUCN no tiene el peso político para volver al país y realmente proponer algo o imponer algo. Cierto. ¿Vos crees o has visto alguna estructura de gobierno que no sea separar pesca y ambiente, sino que sea del Ministerio del Océano, que no sé cómo llamarlo, pero algo Sí. que tuviera un poder político compactado? ¿Hay alguno? No, no conozco ninguno, la verdad. No conozco ninguno. Hay algunos países, por ejemplo, que tienen los temas de áreas marinas protegidas dentro de la administración eh, pesquera o oceanográfica. Por ejemplo, en Estados Unidos, dentro del Departamento de Comercio, está NOAA, y NOAA ve pesca, tiene el Servicio Nacional de Pesca y tiene el Sistema Nacional de Santuarios Marinos, en la misma institución.
En otros países están separados, ¿no es cierto? El Ministerio de Medio Ambiente con biodiversidad marina y conservación, y por otro lado pesca, y claramente, y comparto contigo, políticamente, económicamente, los ministerios de pesca o de economía que ven la pesca son mucho más poderosos, ¿cierto? Tienen mucho más peso, ¿no? Eh, y los ministerios de medio ambiente mucho menos, obviamente, y eso se refleja en cada uno de los países, y generalmente cuando en temas de área marina protegida son visiones contrapuestas Sí, entre el desarrollo pesquero y la conservación de biodiversidad. Ahora, por eso tenemos que mostrar datos, ¿no es cierto?, de que no son visiones contrapuestas, claro. sino que son complementarias. Sí, Un ese área es el marina tema. protegida que protege una zona, por ejemplo, de reproducción de especies de importancia comercial, o que protege un ecosistema y que puedas generar economías locales, ¿no es cierto?, de largo plazo, asociadas, por ejemplo, al turismo, pueden ser, ¿no es cierto?, discursos que sean compatibles, que sean complementarios, ¿no es cierto? El área marina protegida no tiene que ser en contra de la pesca ni en contra de la economía, al contrario, tiene que verse como algo que apoya la economía, genera economía, locales, ¿no es cierto?, de turismo. Bueno, en Argentina, Puerto Madryn, toda esa zona está asociada a la conservación, genera un turismo, bueno, eso tiene un valor económico, ¿no? Eh, que incluso puede competir a la pesca. No lo sé, pero podría, eventualmente. Mm. Entonces bueno, pero los ministerios de medio ambiente son bastante nuevos, ¿no? ¿No es cierto? Desde la cumbre de Río, en el año 92 te dijo, bueno, el medio ambiente estamos en problemas, eh, y bueno, cada vez estamos más en problemas, por lo tanto quizás los ministerios de medio ambiente van a tener cada vez más injerencia, más poder, porque eh, van a haber más problemas, ¿no es cierto? De contaminación, de cambio climático, de pérdidas de biodiversidad, entonces van a ir ganando más poder, y también yo creo también la gente, la sociedad, también tenemos que valorar más esto, ¿no? Y ahí estamos el rol que tenemos nosotros todos que estamos en estas reuniones, cómo somos capaces de convencer a la sociedad que no solamente el empleo y la economía y comprar, ¿no es cierto? Consumir es importante, sino también cuidar, ser consumidores responsables, ¿no es cierto? Generar menos basura, menos contaminación, eh, visitar, conocer la naturaleza también. Tenemos que nosotros ayudar en eso. Muchísimas gracias. Aprendimos muchísimo hoy. Gracias. De nada, ha sido un gusto. Muchas gracias, Felipe, la verdad, excelente charla, excelente las preguntas y la discusión y la participación también de los asistentes a nuestros encuentros, bueno, este encuentro en particular. Así que creo que ya estamos cerrando. Muchas Un gracias. anuncio, Silvana, el mes que viene está Global Fishing Watch, ¿no? Sí. Exactamente. Eso le puede interesar a Felipe. Exactamente. No tenemos todavía bien la fecha, ¿verdad, Martín? Exactamente No, cuál creo que quedó jueves. para el 26 de septiembre, pero la vamos a confirmar. Ok, bien. Excelente, Bueno, me interesa mucho, me gusta mucho. Ahí estaré. Me imaginé. igualmente esta charla se graba como todos nuestros encuentros y se suben a nuestro canal y quedan disponibles ahí para ser visualizados después. Así que también si hubo personas que no pudieron terminar de ver toda la charla o que directamente no pudieron participar en forma presencial, queda disponible en el canal y en nuestra página web. Así que la pueden volver a ver. Bueno, muchas gracias, Felipe. Un lujo. Muchísimas Bueno, gracias a un todos. gusto, Gracias, mucho Felipe. gusto. Chao a Encantado. todos. Gracias, Chao, chao, gracias. que estén bien. ¿Cierro, Silvana, o espero que se vayan?